Buenas tardes, jóvenes. ¿Pueden compartir lo que tenían que presentar? Ya está, doctor. ¿Ya? ¿Podemos empezar? Sí. Ya. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Nosotros vamos a exponer lo que vendría a ser los accidentes de parto. Bueno, dentro de lo que vendría a ser los accidentes de parto tenemos lo que es desgarro del cuello uterino. El desgarro del cuello uterino podemos ver que se puede producir el desgarro espontáneo y el desgarro artificial. El desgarro espontáneo se da por el pasaje de la cabeza fetal por un cuello que aún no se encuentra dilatado totalmente y a causa de pujos prematuros. Por lo general estos son pequeños y no llegan a medir más de 1.5 centímetros, a diferencia del desgarro artificial, que estos son producidos por maniobras en las cuales se emplean fuerza. También es a causa de intervenciones con dilatación incompleta, por un parto precipitado, por un feto voluminoso. Otra característica que tienen estos desgarros artificiales es que se trata de aquellos desgarros que miden más de 2 centímetros de profundidad. Aquí, como podemos observar en esta imagen, se trata de un desgarro de cuello uterino, en la cual estamos traccionando con lo que vendría a ser 2 pinzas aro. Por lo general, la sutura se hace a 1 centímetro de la herida y se utiliza para este tipo de sutura hilo catgut simple, catgut cromado simple. Bueno, dentro de lo que vendría a ser los síntomas, tenemos que la hemorragia es uno de los principales síntomas. Esta se presenta cuando el cuello del útero está bien retraído. Otro de los síntomas es la infección en el puerperio. Dentro de las complicaciones encontramos lo que vendría a ser una hemorragia grave e infección en el puerperio. Dentro de lo que vendría a ser la profilaxis, no se debe hacer es no debe extraerse el feto en lo que son las presentaciones pelvianas, ni hacer una aplicación de forceps o permitir que la parturienta esté pujando antes de que el cuello se haya dilatado por completo. Como podemos ver en las imágenes, estas son las presentaciones pelvianas, tanto completa y la incompleta. Luego tenemos el tratamiento que vendría a ser la sutura inmediata del desgarro. Como bien ya lo expliqué en la imagen anterior, se procede a utilizar 2 pinzas aro para poder traccionar el cuello uterino y así poder ver por completo lo que vendría a ser la magnitud del desgarro, y posterior a eso proceder a hacer la sutura a 1 centímetro de la herida. Luego tenemos lo que vendría a ser el desgarro vaginal, que es otra de las complicaciones del accidente de parto. El desgarro vaginal, que vendría a ser una lesión de la pared de la vagina, el cual puede abarcar la mucosa o todos los planos de la vagina. Las maneras en las cuales se puede producir este desgarro vaginal podría ser por parto forzado, por rotaciones intravaginales del forceps, por dilataciones violentas de las vaginas fibrosas mal irrigadas o con cicatrices, partos de fetos voluminosos o cuando la cabeza se desprende en diámetros normales. Dentro de lo que vendría a ser el desgarro vaginal encontramos lo que vendría a ser 4 grados. En el grado 1 involucra lo que vendría a ser la vagina y el tejido conectivo, como podemos observar en la imagen acá. El grado 2 involucra lo que vendría a ser la mucosa de la vagina, el tejido conectivo y músculos subyacentes. En el grado 3 involucra lo que vendría a ser la sección longitudinal completa del esfínter anal, y en el grado 4 involucra lo que vendría a ser la mucosa anal. El diagnóstico se realiza por tacto vaginal, tacto rectal y el sondeo vesical. El tacto rectal para ver el desgarro de la vagina, que
Se puede producir que vaya de la vagina hasta abarcar el recto, y el sondeo vesical para ver los desgarros que comprometen lo que vendría a ser la mucosa de la vagina. El tratamiento vendría a ser lo que es la sutura inmediata del desgarro. Dentro de lo que vendría a ser las complicaciones del desgarro vaginal, tenemos lo que son las inflamaciones agudas o crónicas del tejido conjuntivo. Luego tenemos lo que vendría a ser los desgarros vulvoperineales. Dentro de estos desgarros distinguimos lo que vendría a ser 4 grados. El grado 1, que afecta únicamente a la piel. El grado 2, que afecta a la musculatura perineal. El grado 3, cuando incluye el esfínter externo del ano. El grado 4, que es el más complicado, este toma toda la pared del recto. Aquí, como podemos observar, estas son una de las imágenes que encontramos en los libros de lo que vendría a ser los desgarros vulvoperineales. Luego tenemos la etiopatogenia de los desgarros vulvoperineales. Estas se pueden producir por diferentes causas, entre las cuales tenemos que puede ser por edema, por instrumentos o manos del obstetra, por tejidos fibrosos en las primíparas con edad avanzada, por variedades occipitosacras que se desprenden en su orientación posterior con mayor intención del periné, por cicatrices anteriores que no dejan distender, por la cabeza u hombros fetales. El pronóstico para las de primer y segundo grado es bueno, pero en cambio para las de tercer y cuarto grado por lo general son reservados. Una de las complicaciones sépticas que muchas veces hacen fracasar la sutura. El tratamiento vendría a ser la sutura inmediata al alumbramiento. Lo que se debe hacer es se debe revisar el cuello uterino para poder descartar desgarro, revisar la vagina y después, posterior a hacer esta revisión, iniciar lo que vendría a ser con la sutura. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Continuando con el tema, rotura de útero. Bueno, definimos este concepto como la continuidad de la pared del útero con o sin expulsión de feto durante el embarazo o durante el trabajo de parto, ¿no? El siguiente, por favor. Frecuencia, etiología. Una frecuencia tiene el riesgo de una sensiblemente durante el trabajo de parto en aquellos pacientes que hayan tenido antecedentes de una cesárea previa. La etiología, la causa más común es una apertura de una cicatriz de una cesárea previa y en países en vías de desarrollo, como ser el parto traumático o la hiperdinamia uterina. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo tenemos como ser la cirugía uterina previa, hiperestimulación uterina, como el uso incorrecto de la oxitocina o el misoprostol, la multiparidad y lo que es los antecedentes del grado uterino o repetición, el acretismo placentario o traumatismos externos. De acuerdo a la clasificación, podemos decir que tenemos lo que es completa, inminente e incompleta. Completa, lo que es la solución de continuidad que afecta a todas las estructuras de la pared uterina. La inminente es un dolor localizado, específicamente en el hipogástrico y presente durante y después de la contracción uterina. Y la incompleta no está todo afectado el espesor de la pared uterina con conversión del peritoneo visceral. Bueno, en la parte, volviendo atrás, por favor, en la parte de atrás, la parte completa, el cuadro clínico se presenta como un compromiso del feto, una disminución o cese dinámica uterina, como un dolor abdominal agudo o de gran intensidad punzante, con un compromiso hemodinámico materno, puede haber taquicardia, hipotensión, shock, y excepcionalmente podemos asociarlo a los trastornos de la coagulación, como el siguiente tema que les voy a hablar también. Siguiente, por favor.
Siguiente, porfa. Bueno, la prevención. Esto podemos prevenir todo esto, la ruptura de útero. Si hay un buen control en el empleo de la oxitocina, principalmente en las mujeres multíparas. Los casos de cesárea, tal vez a la hora de permitir lo que es el parto por la vía vaginal, evitando eso, evitar los partos y maniobras traumáticas y solicitar el informe operatorio anterior, ¿no? Siguiente tema es el hematoma paragenital. Bueno, definimos esto como los derrames sanguíneos que se producen en el espesor del tejido conectivo pericervical, perivaginal o perivulvar. Un diagnóstico puede ser por la primaveridad, los forceps, la preeclampsia o el trabajo de parto largo laborioso, como un trastorno también de coagulación. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar con lo que es el alumbramiento patológico o también periodo placentario patológico. Este periodo placentario patológico casi siempre requiere una vigilancia y cuidados especiales en la paciente porque tiene una evolución silenciosa. Aparte de eso, hay muchos síntomas o parte de la clínica pueden pasar inadvertidos porque son cuadros que van a comprometer la vida de la paciente, ¿ya? Dentro del periodo placentario patológico se destacan la retención de la placenta y de las membranas ovulares, las hemorragias del alumbramiento y la inversión aguda del útero, ¿ya? Siguiente, por favor. La retención de la placenta y de las membranas ovulares. La retención de la placenta es una complicación de la placenta que ocurre después del parto, ya que este órgano no ha sido expulsado junto al bebé. Es un fenómeno poco frecuente, pero peligroso en el posparto. Siguiente, por favor. Que se puede presentar de distintas maneras, ¿no? Según las características clínicas y fisiopatológicas, que se resumen en dos porciones más que todo. Una que es una retención placentaria total y otra que es una retención placentaria parcial. Dentro de la total vamos a tener otra clasificación que tenemos las distocias dinámicas y otro las distocias anatómicas, ¿ya? En las distocias dinámicas tenemos la inercia y los anillos de contracción y en la distocia anatómica tenemos la adherencia anormal de la placenta. En la parcial tenemos de restos placentarios y de membrana. Siguiente. Ya. Entrando un poco sobre la retención total de la placenta y de la membrana, vamos a hablar sobre la distocia dinámica. ¿Qué son las distocias? Las distocias son dificultades que van a impedir el progreso normal de un parto vaginal, es decir, son las complicaciones que van a haber, las anomalías durante el parto, ¿ya? En las distocias dinámicas, estas pueden deberse más que todo a la insuficiencia de la contractibilidad, es decir, la inercia, o también o la deficiencia o insuficiencia de las contracciones perturbadas, es decir, los anillos de contracción. Siguiente. La inercia es un cuadro que se caracteriza por la actividad contráctil insuficiente, como les mencionaba hace rato, que tiene una dificultad para desprender o expulsar la placenta. Sus causas generalmente son de orden local y de orden general. Dentro de las locales tenemos más que todo malformaciones congénitas y una distensión exagerada de la fibra muscular uterina, que generalmente esto ocurre en pacientes o mejor dicho en embarazadas o embarazos gemelares. Y también tenemos la degeneración de esa misma fibra muscular que sucede en casos de embarazos o pacientes con multiparidad, con obesidad y con fibromatosis uterina, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta inercia? Es más que todo de forma clínica, que va a tener un cuadro clínico de ausencia del dolor, ¿ya? Y aparte de esto va a tener una disminución de la consistencia del útero. La placenta igual va a tener un aumento de volumen por la acumulación de sangre que va a haber adentro de esta. Y también va a haber una hemorragia externa, que eso indica un cuadro de desprendimiento, que el desprendimiento es parcial y
Y en el caso de que no se observe esta hemorragia externa, es un signo de lo cual no es un desprendimiento parcial. ¿Ya? Siguiente. El tratamiento. El tratamiento básicamente se plantea en 3 situaciones. Uno que es la placenta cuando se encuentra totalmente adherida, cuando la placenta está desprendida o cuando está desprendida o retenida en el útero. ¿Ya? Siguiente. El tratamiento, ahora hablando sobre el tratamiento cuando la placenta se encuentra totalmente adherida, en estos casos la hemorragia está ausente, como les mencionaba hace rato, y que también podemos decir que puede proceder generalmente es de forma expectante, está en este tratamiento porque tenemos que estar observando a la paciente alrededor de media hora. Una vez que se termina de observar al paciente en esa media hora, entonces debe recurrirse consecutivamente a los masajes externos del útero y a los usos de los oxitóxicos. Estos 2 procedimientos tienen que reactivar la contractibilidad del útero y también ante el fracaso de todos estos procedimientos que hicimos, debe procederse al alumbramiento manual. En el siguiente video vamos a ver cómo es el alumbramiento manual. El alumbramiento manual es una técnica o una maniobra que se recomienda cuando, a pesar de realizar el manejo activo del alumbramiento de la placenta, no se desprende y por el contrario presenta un sangrado abundante con la placenta retenida. Enseguida vamos a reproducir un video. Colocada una sonda. Maniobras para la prevención y el manejo de las hemorragias de origen obstétrico. Extracción manual de placenta. Se recomienda esta maniobra cuando, a pesar de realizar el manejo activo del alumbramiento de la placenta, no se desprende y por el contrario, se presenta un sangrado abundante con la placenta retenida. La mujer debe estar en posición de litotomía y tener colocada una sonda vesical. Si no se ha colocado previamente, este es el momento para hacerlo. Suministrar anestesia de acuerdo a los recursos disponibles. Si el servicio no cuenta con anestesiólogo, se puede utilizar meperidina 0.5 a 1 miligramo por kilogramo y diazepam 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo. Administrar una dosis de antibiótico profiláctico, cefalotina 1 gramo intravenoso. Para realizarla correctamente, usted debe utilizar guantes estériles en ambas manos. Lo ideal es que los guantes cubran hasta el codo. Limpiar la vulva y el periné con una solución antiséptica. Alar suavemente el cordón hasta que quede paralelo con el piso. Siguiendo con la dirección del cordón, colocar la mano en la vagina y luego en la cavidad uterina hasta que localice la placenta. Para mayor seguridad, mantener el pulgar y los dedos juntos formando un cono tratando de evitar hacer daño. Una vez se localice la placenta, soltar el cordón y colocar esta mano sobre el abdomen para sujetar el fondo uterino y realizar contratracción para evitar una inversión uterina. Con la mano localizada en el útero, ubicar el borde de la placenta. Una vez lo encuentre, mantener los dedos juntos y utilizando el borde de la mano con movimientos suaves hacia adelante y atrás. Establecer gradualmente un espacio entre la placenta y la pared uterina, con la palma de su mano dirigida hacia la placenta. Prosiga lentamente alrededor de todo el lecho placentario hasta separarla completamente. Si la placenta no se despega con movimientos suaves de los dedos,
sospeche un acretismo placentario y prepárese para remitir la paciente o trasladarla a cirugía. Coloque una infusión de oxitocina de 40 a 60 miliunidades por minuto. Cuando la placenta se haya separado completamente, palpe el interior de la cavidad uterina para asegurarse de que todo el tejido placentario fue removido. Empuje la placenta hacia la palma de su mano y retire lentamente la mano del útero, arrastrando con ella la placenta. Con la otra mano, continúe realizando contracción del fondo uterino, empujándolo en sentido opuesto al de la mano que se está retirando. No suspenda los uterotónicos mientras esté realizando el alumbramiento manual y después de terminado el procedimiento, mantenga una infusión de oxitocina de 40 a 60 miliunidades por minuto, por lo menos durante 6 horas. Verifique que el útero quede bien contraído. De no ser así, puede realizar masaje uterino bimanual. Si persiste el sangrado, recuerde la mnemotecnia de las 4T. Descarte desgarros del canal vaginal y continúe con el manejo para la atonía hasta que controle la situación o defina la remisión de la paciente. Si la hemorragia no cede, continúe con las maniobras para disminuir el sangrado mientras traslada a la paciente a cirugía o a otro servicio. Después de realizar el procedimiento, recuerde monitorear el sangrado vaginal, controlar los signos vitales y verificar que el útero esté firmemente contraído. Inicialmente cada 15 minutos por 2 horas. Luego, cada 30 minutos por 2 horas. Solo se debe intentar la extracción manual en aquellos sitios que cuenten con servicios de cirugía y un adecuado banco de sangre que supla los requerimientos en caso de una emergencia. Si se presenta retención de placenta, pero la mujer está sin sangrado y usted se encuentra en un primer nivel de atención o de baja complejidad, no debe intentar la extracción, pues puede tratarse de un acretismo placentario. Sí, esos eran los procedimientos. En ese video podíamos ver los procedimientos del alumbramiento artificial manual. Continuamos con la placenta. Cuando la placenta está desprendida y hay retención de útero, el tratamiento en estos casos cuando solo resulta la expulsión al exterior, esta situación autoriza la expresión del útero y a suaves contracciones del cordón. Se combatirá la inercia ulterior y se persistirá por el procedimiento correspondiente, es decir, con los masajes, con el uso de oxitóxicos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, los anillos de contracción. Los anillos de contracción se deben generalmente a la contractura de una zona circular del útero. Estos pueden aparecer sin una causa evidente que los justifique, pero en la gran mayoría de los casos obedecen a una inadecuada aceleración del desprendimiento placentario. Se pueden producir también en distintos sectores del órgano, como son en todo el segmento inferior o bien en la zona que constituyen los límites entre este y el cuerpo. La causa de la hemorragia podría residir en el hecho de que la placenta retenida está por encima del anillo y parcialmente desprendida, y esto va a impedir que el útero se retraiga y pueda comprimir los vasos que están abiertos. Siguiente, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico se hace más que todo por el tacto intrauterino, y al comprobarse que existe un anillo muscular grueso no se va a permitir la relajación del útero y no se va a permitir el pasaje de la mano al hacerle el tacto intrauterino, ¿ya? El tratamiento se debe extraer la placenta lo más pronto posible por medio del alumbramiento manual y bajo una anestesia general. Siguiente.
Ya, continuando con lo que es la distosia anatómica, podemos decir que esta es una adherencia normal de la placenta, o sea, una placenta acreta. ¿Qué quiere decir placenta acreta? ¿Qué quiere decir? Que cuando las vellosidades están adheridas al miometrio, pero sin penetrar en este. Y vamos a decir que puede tener generalmente antecedentes de un endometrio alterado, ya sea por inflamación o por traumatismos previos como un legrado. Esto puede darse ya sea total, puede abarcar la parte total o parcialmente, o sea, tomando solamente unos sectores. Y lo más común, lo más frecuente es que sea parcial. Siguiente, por favor. Luego tenemos, según el grado de penetración de la vellosidad, vamos a tener tres tipos, aparte de lo que es lo normal, ¿no? Acreta, increta y precreta. Ya dijimos que la acreta es cuando la vellosidad está adherida al miometrio, pero sin penetrar a él. La increta va a ser cuando se introduce al miometrio, pero no lo va a atravesar, y la precreta ya lo atraviesa. Podemos decir que lo que es acreta y increta, un tratamiento sería hacerle puntos sueltos, pero en la precreta se le va a realizar histerectomía. Siguiente, por favor. Ya. Su diagnóstico se puede realizar mediante ecografía y también se puede realizar mediante un tracto intrauterino, donde se va a comprobar que hay partes de la placenta que están desprendidas y otras que van a estar adheridas. Y su tratamiento va a ser histerectomía, ya dijimos en cuáles se realizan y en cuáles no. En la precreta, ya saben, histerectomía. Siguiente, por favor. En lo que es la retención parcial de los restos placentarios y membranas, hablamos primero de lo que es la retención de restos placentarios. Su frecuencia no es toda la placenta, sino uno o varios cotiledones, lo que va a quedar retenido. Y en la mayoría de los casos se debe debido a la realización de maniobras durante el alumbramiento. Puede ser estas que hayan sido apresuradas por tironamientos. Entonces, también va a ocurrir. También va a ocurrir como resultado de alumbramientos manuales incompletamente realizados o también por adherencias anormales. Dentro de su diagnóstico vamos a ver que este se va a realizar mediante un examen minucioso de la placenta. Debe ser efectuado de rutina inmediatamente después del alumbramiento. Y el tacto intrauterino se lleva a cabo solo en caso de necesidad y confirma el diagnóstico. Siguiente, por favor. Su tratamiento va a consistir en la extracción de los cotiledones retenidos por el legrado instrumental, de preferencia con la cureta de bordes romos de pinar, y el uso de retractantes de útero, como la ergotina. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la retención de membranas, vamos a ver que esta va a ser muy frecuente en el parto espontáneo y puede retenerse tanto la totalidad de las membranas o solo parte de estas. ¿Debido a qué? De que se realizan maniobras apresuradas para el alumbramiento, grado de adherencia acentuado de las membranas. Lo más habitual es que estas se eliminen días siguientes después del puerperio, junto con los loquios. Generalmente desintegradas, y a la par se van a observar fetidez loquial. ¿Por qué va a darse esta fetidez loquial? Debido a que la retención va a facilitar el ascenso de los gérmenes y va a predisponer a una infección. Si ya vimos que los loquios son los que se dan durante el puerperio, estos van a ser, como se muestra en las imágenes, pueden ser loquios sanguinolentos, loquios serosanguinolentos y serosos. Los primeros, que son los sanguinolentos, va a ser sangre pura, va a ser después del parto. Entre el tercer y cuarto día ya va a estar mezclado con exudados. Esos van a ser los serosanguinolentos. Y por el séptimo día para adelante
va a disminuir la cantidad y igual va a disminuir los elementos sanguíneos y ya va a ser un exudado más claro, y esos serían los bloqueos serosos. En su tratamiento vamos a recurrir a lo que es administración de oxitócidos, de ergotina. En caso de retención total, puede procederse a un raspado con cureta roma de pinar. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las hemorragias del alumbramiento en el tercer periodo de parto, vamos a ver que normalmente durante un curso de alumbramiento va a haber pérdida de sangre, pero lo normal es que sea de unos 300 ml. Y si es más, esto puede ser más abundante en lo que son las multíparas que en las primíparas. Luego tenemos que la hemorragia, se dice hemorragia postparto cuando va a estar una pérdida mayor a los 500 ml. Y esto va a aumentar va a ser como un punto de alerta en cuanto a un riesgo para que la madre tenga shock hipovolémico. Pero si la pérdida de sangre sobrepasa lo que es los 1000 ml, ya vamos a clasificarla como hemorragia severa. Y es la complicación corporal más temida. Las hemorragias pueden ser externas, internas y mixtas. Externas, ya saben, la sangre fluye al exterior, a lo cual va a facilitar su diagnóstico. Las internas se coleccionan en el interior del útero y que se deja distender hasta adquirir un volumen mayor de lo normal. Y por último, lo que es las tipo mixtas puede combinarse, tanto exteriorizándose y también estar en el interior, acumulándose. Tenemos que el shock hemorrágico puede tener palidez, sudoración y polipnia. Y dos signos capitales, que es la hipotensión y taquicardia. Siguiente, por favor. Ya. La alteración de cualquiera de estas etapas puede determinar una hemorragia. En las hemorragias postpartos van a ser antes de la expulsión de la placenta y después de la expulsión. Dentro de las que son antes vamos a tener las distocias dinámicas, que son inercia y anillos de contracción, que ya lo vimos, y las anatómicas, que son la adherencia normal de la placenta y lesiones de las partes blandas que vamos a ver. Y después la de expulsión de la placenta, tenemos la retención de los restos placentarios, la inercia post-alumbramiento y los defectos de la coagulación. Siguiente, por favor. Entramos a lesiones de las partes blandas. Bueno, vamos a decir que estas se van a producir después de un parto precipitado por maniobras incorrectas, ya sea también en operaciones obstétricas como forceps, versión interna. Estas van a presentarse todo un canal, ya sea perineo, vulva, vagina, cuello y cuerpo del útero. Y su diagnóstico va a ser examen directo, se va a realizar tacto intrauterino cuando la lesión radica en el cuerpo. Podemos ver que el útero va a estar normal, va a estar bien retraído, contraído, con correcta coagulación sanguínea. Y va a expulsar la placenta completamente. Pero en su examen, ya dijimos, su examen directo de la lesión, confirmaremos el diagnóstico mediante el tacto intrauterino, siempre y cuando la lesión esté en el cuerpo. En el tratamiento tenemos reparación de la brecha vaginal previa hemostasia. Si el desgarro es corporal y extenso, lo haremos vía abdominal, pero si se trata de que sea de mayor tamaño y gravedad, se hará una histerectomía. Siguiente, por favor. Ingresamos a lo que es atonía o inercia uterina posparto. Esta se va a tratar de un cuadro de que el útero, después de haber sido expulsado de la placenta, no se va a contraer ni retraer, alterándose la hemostasia. Como diagnóstico vamos a decir que no se va a formar lo que se ve aquí en el lado derecho, la imagen, no se va a formar lo que es el globo de seguridad de Pinar. Y podemos decir que también al excitarlo manualmente se va a ver que se contrae y su tamaño disminuye, pero va a aumentar su consistencia y rápidamente va a volver a su estado anterior.
Y la ausencia de las lesiones y de trastornos de coagulación o retención de restos placentarios van a confirmar este diagnóstico. Siguiente, por favor. Conseguimos con el tratamiento de atonía uterina. Acá se puede realizar masaje del útero, ya lo vimos en las anteriores imágenes, masaje del útero a través de la pared abdominal. También se puede realizar administración de oxitócidos. Tomen en cuenta estos oxitócidos, los derivados de cornezuelo, centeno, metergil, misoprostol, porque algunos de estos no están en el libro, por si acaso. Se puede realizar también, ante un fracaso de estos, se puede realizar histerectomía abdominal. Y si el tratamiento no funciona, es primigesta y a la larga va a querer tener hijos la paciente, se va a realizar la técnica de Bill-Lynch, que es esta imagen de acá abajo. ¿Y qué es esta? Esta técnica se va a basar en una sutura compresiva. Se va a realizar con un hilo absorbible, resistente, de calibre de 1, monocril o bicril. Y una aguja puede ser recta o curva. Se va a realizar mediante una laparotomía, donde se exterioriza lo que es el útero, y el útero va a tener una histerectomía, o sea, después para los sangrados, ¿no? Y se realiza 3 centímetros abajo de la histerectomía. Ahorita vamos a mostrar en el siguiente un video sobre esta técnica de Bill-Lynch.